Bueno, vamos a empezar con nuestra charla. Hoy tenemos nueva charla, hoy comenzamos con un nuevo tema. Varias semanas vamos a estar hablando de este tema y yo espero con todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios hable a tu vida a través de este mensaje y de cada mensaje, cada charla de esta serie. Así que yo te quiero invitar para que te prepares en tu corazón y que tengas tu Biblia a la mano, tengas a tu familia contigo reunida, todos aquellos que quieran acompañarte y escuchar este mensaje. Vamos a buscar juntos la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos bendiga esta mañana con este mensaje y traiga paz, consuelo, fortaleza y tantas cosas más. Cualquier cosa que necesitemos, que Dios ministre a través de su palabra. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos el gran privilegio de hoy estar juntos, conectados a través de esta transmisión, Señor, y porque estamos en los momentos previos de recibir un mensaje que el anhelo de nuestro corazón es que traiga consuelo, paz, fortaleza, nos reanime y que ministre cualquiera que sea la necesidad que estamos teniendo en nuestro corazón, Señor. Bendice este mensaje y gracias, Señor, gracias porque nosotros podemos escucharlo esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la charla de hoy, bueno, la serie que comenzamos hoy se titula Tengo Padre. ¿Sí? Ya por ahí viste el anuncio que hicimos y todo lo que cuando empezamos a compartir el título de esta nueva serie. Y antes de iniciar, quiero decirte, o antes de continuar con la charla de hoy, quiero decirte por qué el título de la serie es Tengo Padre. ¿Por qué hoy vamos a estar hablando durante varias semanas de esta serie que se titula Tengo Padre? Esta es una expresión que muchas personas utilizan en México para manifestar su orgullo, su amor, su admiración hacia su padre terrenal. Tal vez tú te identificas con esta expresión, ¿verdad? Y a lo mejor tú sí, como amas tanto a tu padre, como admiras tanto a tu padre terrenal, cada vez que tienes oportunidad, tú le dices a las personas, yo tengo padre, ¿verdad? Yo tengo padre, pero es una expresión que lleva consigo una admiración, un amor especial por tu padre, ¿verdad? Y tal vez ese es tu caso. Mucha gente utiliza esta expresión. Pero también quiero decirte el otro lado, ¿verdad? Existen muchas personas que no han podido decir tengo padre de la forma en la que otros lo hacen, porque por diferentes circunstancias no han tenido la bendición de tener un padre terrenal. O tal vez su padre terrenal nunca estuvo, nunca lo tuvieron, tal vez murió cuando eran muy niños, o tal vez murió en el transcurso del tiempo que tienes de vida y ahora puedes decir no tengo padre terrenal, ¿verdad? Y también puede ser que por diferentes circunstancias el padre que has tenido no te causa esa admiración como para que tú digas, tengo padre, ¿verdad? Con esa admiración, el orgullo de hijo, ¿verdad? El amor para que tú como hijo te refieras así y a lo mejor no ha sido tu caso, ¿verdad? Entonces, encontramos las dos partes. Sea cual sea tu situación, el propósito de esta serie es que si tú eres cristiano, si tú eres creyente, tengas bien claro que tú sí tienes padre, ¿sí? Y no es cualquier padre. Tú tienes el mejor padre que pudieras imaginar, el Padre Celestial, ¿sí? Y tal vez tienes la bendición de tener un padre terrenal de quien te sientes muy orgulloso, lo admiras, le amas y dices, tengo padre. Sí, bueno, si es así tienes dos padres, ¿verdad? Pero el mejor padre que puedes tener, aún mejor que tu padre terrenal, es el Padre Celestial. Él nunca te va a fallar. Él te ama y Él nunca te va a defraudar, ¿verdad? Porque Él quiere lo mejor para ti. Así que, pero si tú no eres cristiano, no eres creyente todavía, bueno, no eres cristiano, no has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, Dios quiere que sepas hoy que el mejor Padre que jamás haya existido quiere adoptarte como su hijo hoy, para que tú puedas conocerle y tú puedas disfrutar todo lo que nuestro Padre ha preparado para ti. Si tú no tienes esa seguridad hoy de decir, yo considero a Dios mi Padre, yo soy salvo, yo voy a vivir la eternidad con Jesucristo, entonces hoy Dios quiere decirte que tú tienes la oportunidad de permitir que Él te adopte como su hijo y que tú puedas unirte al grupo de creyentes que hoy podemos decir, tenemos al mejor Padre, al Padre Celestial. A lo largo
de las siguientes semanas estaremos viendo algunas características del Padre, de nuestro Padre Celestial, que revelan su carácter, su amor por nosotros y la obra poderosa que Él ha realizado en favor de aquellos que ya le hemos aceptado como nuestro Padre Celestial. Pero antes de pasar a las primeras características y los rasgos del carácter de nuestro Padre, quiero decirte que durante esta serie posiblemente va a cambiar el concepto que hasta hoy tienes de Dios. Y yo espero que así sea, ¿verdad? Si es que tu concepto va por un lado equivocado o es incompleto. Yo espero que Dios empiece a cambiar tu concepto acerca de Él. Pero el mayor deseo es que tú comiences a ver y a relacionarte con Dios tan íntima y tan profundamente como debería hacerlo un hijo con su padre. Que tú realmente digas: Él es mi Padre, pero no como un título nada más, sino que tú realmente experimentes lo que es ser un hijo amado y tener la certeza de que tu Padre Celestial está contigo y nunca te va a dejar solo, te acompaña en todo tiempo. Hoy vamos a poner el fundamento de esta serie. Esta primera charla vamos a poner el fundamento de esta serie. Hoy veremos que Dios quiere, antes que todo, que tú lo conozcas como Padre. Antes que todo, Dios quiere que tú lo conozcas como Padre y quiere que tengas un concepto correcto de cómo debe ser un padre. Y otra cosa que te quiero decir a ti que tienes la bendición de ser padre o mamá, ¿verdad? Papá o mamá, que tienes hijos. Podemos aprender de Dios. Cuando conocemos a nuestro Padre Celestial, cuando conocemos quién es Él y lo que realmente es la paternidad desde el punto de vista de Dios, Él mismo nos capacita para que nosotros seamos mejores padres con nuestros hijos. Así que esto tiene un doble enfoque, ¿verdad? Aprendemos y podemos conocer a Dios como nuestro Padre y refugiarnos en Él y tener la certeza de que tenemos un Padre. Él nos llena con su amor, Él nos llena con todo, ¿verdad? Como Padre, y entonces nos capacita para que nosotros también seamos mejores padres con nuestros hijos terrenales, ¿verdad? Entonces hoy vamos a poner el fundamento y antes de continuar quiero hacerte una pregunta. Y quiero que lo medites unos segundos ahí en tu casa y te respondas a ti mismo, ¿verdad? Con toda sinceridad. Quiero preguntarte, ¿qué significa para ti la palabra Padre? Porque ya hablé hace ratito que algunos dirán, yo tengo un buen concepto, un buen ejemplo de lo que es un padre, otros dirán, yo no muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para ti hoy la palabra Padre? Para muchos, padre significa protección, amor, consejo, aliento, compañía, aceptación. Para otros, la palabra Padre puede significar abandono, lejanía, dureza. ¿Qué significa para ti la palabra Padre? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de lo que es un padre? En nuestros días existe un falso concepto de Dios, aún entre los cristianos. Existe un falso concepto o un concepto no completo de Dios. Este falso concepto respecto a Dios ha determinado en muchos la forma en la que se relacionan con Dios y que se relacionan con los demás, empezando por su familia. Por ejemplo, este falso concepto de Dios ha afectado en muchos el cómo oran, en muchos cristianos el cómo oran. Por ejemplo, ellos sienten que para acercarse a su Padre, a Dios, tienen que hacer oraciones demasiado solemnes, demasiado correctas en las palabras que utilizan, demasiado elaboradas y estructuradas. Tienen que hablarle al Padre, ¿verdad? Con ese tipo de oraciones, muy solemnes. ¿Por qué? Porque el falso concepto o el concepto incompleto de Dios ha afectado el cómo oran, cómo hablan con Dios. También este falso concepto ha afectado el cómo muchos adoran a Dios hoy en día. Por ejemplo, muchos piensan que solamente tienen que adorar a Dios con determinado estilo de música. Pueden ser himnos muy correctos, ¿verdad? Himnos muy solemnes también.
himnos, pero si metes otro tipo de música para adorar a Dios, no, ni pensar que existan las canciones cristianas con un ritmo alegre. Hace algunos años, por ejemplo, tocar la guitarra eléctrica para muchos era un pecado gravísimo dentro de la iglesia, era una falta de respeto para con Dios. Dios, ¿cómo le iba a gustar ese tipo de música, el tipo de rock, ¿verdad? Con canciones y letras para Dios, ¿verdad? No, era un pecado, era algo increíble. Ahora muchos dirán, no, pues el reggaetón, ¿verdad? Cantar canciones con ritmo de reggaetón, pero que tengan letra para Dios. No, eso a Dios no le agrada. Porque el falso concepto que tienen de Dios ha afectado el cómo ellos adoran, cómo conciben la adoración. También este falso concepto que muchos tienen de Dios ha afectado el cómo viven lo que leen en la Biblia. Por ejemplo, estas personas tienden a tener aplicaciones demasiado extremas en rigor de la palabra. Es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y llegan al punto de que son carentes de flexibilidad ante las necesidades reales de las personas. Y una de sus frases favoritas es: Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Este tipo de personas que tienen un concepto incompleto o equivocado de Dios, dicen, Dios es un Dios de orden. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Pero también dice la palabra de Dios que para Dios es más importante las necesidades de las personas muchas veces que el orden, ¿verdad? A veces Jesús iba en un camino y de repente alguien llegaba y lo tocaba, ¿verdad? Y no era muy ordenada, ¿verdad? No pedía turno para decir, a ver, Señor, ficha 20, ahora me toca ir con Jesucristo, ¿verdad? Hay que esperar hasta que me toque la ficha 20. No. Había alguien que de repente tenía necesidad y era tanta su necesidad que no le importaba, se acercaba al Señor y lo tocaba y el Señor no lo reprendía. ¿Por qué no te esperaste hasta que te tocó la ficha 20? Sino que el Señor volteaba y entendía, conocía el corazón y conocía la necesidad real y entonces le trataba con amor a esa persona, ¿verdad? Y le ministraba también. Entonces, a veces el falso concepto o el concepto equivocado de Dios nos hace tener aplicaciones demasiado extremas en rigor, carentes de flexibilidad ante las necesidades reales. También este falso concepto ha afectado cómo muchos se relacionan con los otros cristianos o con los otros creyentes. Por ejemplo, utilizando un lenguaje demasiado religioso, porque en la iglesia debemos de practicar un mensaje correcto, un lenguaje correcto, ¿verdad? No como usar un lenguaje que suene muy coloquial dentro de la iglesia. No, tiene que ser un lenguaje correcto porque Dios se va a molestar con nosotros si nosotros bromeamos en la iglesia o si nosotros no le hablamos a la pastor o a las personas de la manera correcta y solemne como debe ser, ¿verdad? Entonces muchos es afectado su lenguaje con otros o su forma de interactuar con otros porque tienen un concepto equivocado y algunos caen aún en el juicio severo a quienes fallan y son descubiertos no comportándose según los estándares que deben de tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un concepto equivocado de Dios, ¿verdad? Lo que a Dios le puede molestar, lo que Dios puede juzgar en nosotros. Entonces, este concepto ha afectado también cómo muchos predican el evangelio a los perdidos. Por ejemplo, empiezan a predicar muchas reglas y mandamientos que a veces son de hombres o empiezan a predicar lo otro extremo, ¿verdad? Un evangelio diluido y depende del concepto que tienen de Dios, ¿verdad? Empiezan a predicar o muy extremo en el sentido de religiosidad, de reglas, de mandamientos de hombres o el otro extremo diluido que tratan de agradar a los hombres, principalmente predicando que es un Dios buena onda. Demasiado buena onda, ¿verdad? Que se acomoda a tus gustos y que se acomoda a tus preferencias según lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces ahí están los dos extremos, ¿no? Muy religioso por un lado o demasiado buena onda, un Dios que se acomoda a los gustos de la gente y eso muchas veces es influenciado por el concepto que tenemos de Dios nosotros. También este falso concepto de Dios ha afectado a muchos en cómo ven a los pobres. Por ejemplo, una actitud de juicio hacia los pobres, ¿verdad? Muchos empiezan a decir, no, es que son pobres por su culpa y muy duros con los pobres. Y manifiestan también una gran falta de cuidado hacia los pobres, ¿verdad? Entonces, estos falsos conceptos de los que te estoy hablando, este falso concepto, hacen que hoy en día muchos vean a Dios como alguien inalcanzable. Dios está allá bien lejos, ¿verdad? No sé en qué planeta. Más allá de los planetas que puedas imaginar, inalcanzable, nunca voy a llegar allá, ¿verdad? Ni con el mejor cohete a donde está Dios, porque Él está muy lejos, ¿sí? Otros lo ven a Dios como un jefe duro e inflexible.
como los jefes que hemos tenido tal vez en el trabajo o como los jefes que somos nosotros, ¿verdad? Duros e inflexibles con los trabajadores, que a veces no les interesa si están enfermos, si no están enfermos, son duros, hay que ser duros con ellos, ¿verdad? Y así muchos ven a Dios como un jefe duro, tengo que seguir los mandamientos porque Dios es duro, ¿verdad? Y es inflexible, ¿verdad? Entonces tengo que ir correctito, ¿verdad? Y claro, tenemos que hacerlo. Pero Dios no es un Dios que antes que otra cosa sea duro e inflexible. Ahorita vamos a aprender más de Dios, ¿verdad? Otros ven a Dios como un amo que tiene esclavos, pero que casi es un amo de esos amos que someten a sus esclavos, ¿verdad? Que les quitan todo y que así lo ven a Dios muchos, ¿no? Otros ven a Dios como un castigador, un Dios que castiga a los que se portan mal. Un Dios que tiene su palo aquí en la mano y que cuando alguien hace algo malo, ¡pum!, Dios te está castigando, ¿verdad? Y otros van y le dicen a los otros, hey, te está yendo mal porque Dios te está castigando. Este es un castigo de Dios para ti, es un palazo de Dios para ti porque te portaste muy mal. Entonces ven a Dios como un Dios castigador y una de sus palabras más usuales es un castigo de Dios. Dios me está castigando a mí. Dios te está castigando a ti. Dios nos está castigando a todos, ¿verdad? Y ven a Dios como un Dios castigador. Otros lo ven como un buen maestro, alguien que enseña cosas buenas que son útiles. Y otros lo ven como alguien que murió hace más de 2000 años a Jesucristo, ¿verdad? Como alguien histórico. Entonces, quiero decirte que para los cristianos, Dios antes que cualquier otra cosa, antes que todo lo que mencioné anteriormente, Dios quiere ser visto como un padre. Quiero que veas y que busques en tu casa el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Este texto quiero que lo busques en tu casa, no va a aparecer en la transmisión. Si por alguna razón no tienes Biblia a la mano, no te preocupes, yo lo voy a leer ahorita y te pido que lo escuches, ¿verdad? Pero si tienes Biblia en tu mano, búscalo, 1 Corintios 6, 18, y quiero pedirte que me haga la señal a alguien de que ya lo tiene, por favor, ¿sí? Que me haga la señal de que ya lo tiene y aquí me van a hacer la indicación cuando ya algunas personas ya lo tengan para que podamos entonces leerlo juntos, ¿sí? Entonces voy a dar unos segundos para que lo encuentres, por favor. 1 Corintios capítulo 6, verso 18. 1 Corintios 6, 18. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Tal vez tú tienes otra versión, pero otra traducción, pero es lo mismo, ¿verdad? En el sentido de este. Así que, ¿quién ya lo tiene? ¿Alguien ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 6, verso 18, por favor. 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Puedes decirme amén. Perdón, 2 de Corintios 6, 18. Me confundí. A otros segundos más porque me confundí. 2 de Corintios 6, 18, por favor. 2 de Corintios 6, 18. ¿Quién lo tiene? ¿Quién ya lo tiene? ¿Ya? Ya hay gente que lo tiene. Perfecto. Vamos a leerlo juntos. Dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué bonito texto, ¿no? Dice, yo seré un padre para ustedes. Entonces, antes que cualquier otra cosa, Dios quiere ser visto como un padre, porque Él dijo, yo voy a ser un padre para ustedes, le dice a los cristianos de la iglesia en Corinto, y ustedes van a ser mis hijos y mis hijas. Entender esto va a cambiar radicalmente lo que hemos pensado hasta hoy respecto a Dios y cómo Él quiere que le conozcamos y nos relacionemos con Él. Hasta vas a orar diferente. Yo una cosa que aprendí hace años es a dirigirme a Dios como Padre. Es algo que aprendí cuando empecé a estudiar esto. Que Dios antes que cualquier otra cosa quiere ser visto como nuestro Padre. Entonces yo siempre trato de empezar mis oraciones. Padre, gracias. Padre, bendice. Padre y Padre y Padre, ¿verdad? Porque Él es mi Padre, ¿sí? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debían orar, cómo debían hablar con Dios. La oración es platicar con Dios, ¿verdad? Cuando tú oras a Dios, no tienes que decirle un discurso como bien elaborado, ¿verdad? Casi político, ¿sí? No, Dios espera que tú hables con Él como hablas con los amigos, con tu voz normal. No tienes ni que cambiar la voz, ni que hablar de otra manera. Con tu voz normal, usa las palabras que tú normalmente usas, y habla con Dios como tú eres, porque aunque tú hables diferente o finjas la voz o cambies las palabras, Dios ya sabe que tú así no hablas. Entonces tú habla con Dios, orar es platicar con Dios. Y los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a platicar con Dios.
Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Esto sí lo vamos a ver allá en la transmisión. El primer texto era para que lo encontraran ustedes, pero ya los demás puedes buscarlo o si no, lo vamos a leer juntos en la transmisión. Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiero resaltarte aquí? La palabra Padre nuestro. Dijo Jesús, las primeras palabras que Jesús les dijo cuando tú ores a Dios, cuando tú platiques con Dios, dile, Padre, Padre nuestro. O si vas a orar tú solo, Padre. Jesús les dijo a los discípulos, así es la forma en la que Dios quiere que le concibas, como un padre. Así es la forma en la que Dios quiere que le hables a Él, como le hablas a un padre. Así es la forma en la que Dios quiere que te relaciones con Él, como tu padre. Él es tu padre. Hoy cantamos hace ratito que Él es nuestro padre, nuestro amigo fiel. Cantamos que grande es su fidelidad, pero esa fidelidad viene de que Él no es nuestro padre. También cantamos que Él es nuestro buen Padre y que somos sus hijos amados. Yo confío en Dios que podamos experimentar a lo largo de esta serie la paternidad de Dios y que no solo sea algo que cantamos, sino que realmente sea algo que sentimos, que experimentamos y que así vivimos como hijos amados de nuestro Padre. Ahora, hasta antes de conocer a Dios como Padre, según lo que enseña la Biblia, nuestro concepto de Dios entonces fue muy influenciado inevitablemente por la figura paterna de nuestra infancia. Puede haber sido nuestro padre biológico o puede haber sido cualquier persona que fungió como figura paterna. Y esa figura paterna que tuvimos en nuestra infancia ha influenciado en gran medida nuestra forma de ver a Dios. Por ejemplo, una persona que tuvo padres o figura paterna muy rígidos, por lo general tiene un concepto de paternidad rígido. Entonces, cuando piensa en Dios como Padre, piensa que Dios es un Dios rígido y hasta inflexible. Es que tú no te puedes salir de esta línea, ¿verdad? Tú no puedes hacerlo aunque realmente tengas una gran necesidad. Tú no puedes salirte de la línea porque es rígido, porque si tú lo haces, viene el golpe, viene el castigo, ¿verdad? Porque a lo mejor tuvimos un padre o padres muy rígidos. No podíamos, teníamos que caminar derechitos, ¿verdad? Porque si no, nos castigaban. Eran muy rígidos. Una persona que tuvo padres, el otro extremo, muy permisivos, por lo general tiene un concepto de paternidad permisivo. Entonces, cuando piensan en Dios como Padre, piensan que Dios es permisivo. Y lo que les decía hace ratito, Dios es demasiado buena onda. Dios es muy buena onda como para que me pida algo que no me guste. ¿No? ¿Por qué? Porque así eran mis papás. Mis papás eran bien buena onda. Yo podía salir y hacer lo que quería, llegar a la hora que quería a la casa. Nunca me decían nada. Siempre querían platicar conmigo, ¿verdad? Y yo los escuchaba y todo, pero hacía lo que yo quería. Y ellos no me decían nada porque eran bien buena onda mis padres. No, yo los quiero mucho porque eran bien buena onda. Y así es Dios. Dios es buena onda. No tengo que cumplir nada de lo que dice aquí, ¿verdad? Porque Él es buena onda. Él me ama y haga lo que yo haga, ¿verdad? Nunca voy a experimentar consecuencias porque Él es buena onda. A Él no me va a pedir algo que a mí no me guste. Todo lo que yo tenga que hacer para Dios me tiene que gustar porque Dios es buena onda. Y ese es el concepto que nos formamos si tuvimos padres muy permisivos. Muchas veces, no, siempre hay excepciones. Quiero que tengamos esto claro, ¿verdad? Pero generalmente sucede. Una persona, por ejemplo, que tuvo padres distantes, por lo general tiene un concepto de paternidad distante. Entonces, cuando piensan en Dios como Padre, piensan que Dios es distante, que allá está en algún planeta, ¿verdad? En el último planeta del sistema o más lejos, ¿verdad? Está lejos como para querer ayudarme. Dios está demasiado lejos, demasiado ocupado como para interesarse en mí. Siempre Dios, así como era mi papá, ¿verdad? Siempre tiene mucho trabajo y no puede atenderme. Porque Dios está muy lejos, es distante, ¿verdad? Siempre está trabajando, siempre está ocupado. Una persona que tuvo padres castigadores, como te mencionaba hace ratito, por lo general tiene un concepto de paternidad castigadora. Entonces, cuando piensan en Dios como Padre, piensan que Dios es castigador. Dios te va a castigar, es una de sus frases favoritas. ¿Por qué? Porque a ellos sus papás los castigaban mucho y entonces todo el que se porta mal tiene que ser castigado.
¿sí? Y así es Dios. También es castigador. Una persona que tuvo padres descuidados, por lo general tiene un concepto de paternidad descuidada. Entonces, cuando piensan en Dios como padre, piensan que Dios descuida o es descuidado con sus hijos, es poco conocedor de las necesidades reales y Dios no profundiza en las raíces. Una persona que tuvo padres que los abandonaron, por lo general tienen un concepto de paternidad que abandona. Entonces, cuando piensan en Dios, piensan en un padre que los abandona. Y así viven, ¿verdad? Vienen problemas a su vida y Dios, ¿por qué me abandonaste? Otra vez me abandonaste y estoy solo en esta vida. Y empiezan a sentir un abandono, ¿verdad? Piensan que Dios nos dejó solos a merced del enemigo y piensan que está muy lejos y que Dios no nos quiere lo suficiente. No somos lo suficiente buenos para agradarle a Dios y por eso nos abandonó. Así que, según nuestro concepto de lo que es un padre, a través del ejemplo de nuestro propio padre terrenal o alguna figura paterna que nos marcó en nuestra infancia, así muchas veces concebimos a Dios. Pero muchas veces también así concebimos la idea de cómo es o cómo debe ser un padre aquí en la tierra. Y esta es la razón por la que vemos tantos patrones de conducta repetidos que han sido heredados de padres a hijos y hasta generaciones y generaciones. Muchas veces el hijo que ya es adulto y que ya es padre de familia no quiere ser como el padre terrenal que tuvo, pero en la práctica diaria termina haciéndolo igual o termina comportándose similar que su padre porque ese es el modelo que aprendió. Y quitarse esa formación puede ser muy difícil, aunque en su deseo sí quiera hacerlo. Para muchos es una maldición que están acarreando, ¿verdad? Tienen los mismos patrones de comportamiento de sus padres. Pero quiero decirte algo importante hoy. Nuestro Padre Celestial no tiene nada que ver con la manera imperfecta que muchos hombres han ejercido la paternidad hoy en día o a través de la historia. Esta manera equivocada y distorsionada de ejercer la paternidad ha lastimado el corazón de muchos y les ha hecho aún ver a Dios de una manera que Dios no es. Dios no es así. Quiero decirte que hay muchas personas caminando en esta tierra como huérfanos hoy en día, sintiéndose que nadie los ama, sintiéndose rechazados, sintiéndose desesperados, sintiéndose tristes, sintiéndose abandonados. Así hay muchas personas hoy en día. Y esto tiene que ver por el concepto equivocado de Dios y de la paternidad que tienen. Nuestro Padre quiere sanarnos de esos malos conceptos para que podamos conocerle como nuestro Padre y podamos relacionarnos con Él en una relación padre e hijo. Nuestro Padre quiere que sepas, Dios quiere que sepas que tú no eres un huérfano. A ver, en tu casa, no soy un huérfano. Tú no eres un huérfano. Dios quiere que tú sepas que tú no estás solo en esta tierra. Dios quiere que tú sepas que Él no te abandona. Dios quiere que tú sepas que Él no está listo y esperando a que te caigas para castigarte y golpearte. No es el deseo de Dios. Dios quiere que sepas que Él te defiende como a su hijo. Si el enemigo está atacando tu vida, si estás en medio de una tormenta en este tiempo, quiero que sepas que Dios quiere que sepas que Él te defiende como su hijo amado, así como los padres defienden a sus hijos. He escuchado a muchas mamás decir, yo defiendo a mis hijos con uñas y dientes. Que nadie toque a mis hijos porque entonces me vuelvo una fiera, ¿verdad? Dios te defiende como su hijo amado. Y Dios quiere que tú sepas que Él te protege como su hijo. Iglesia. El Salmo 68:5 dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos. En su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Aquí vemos una característica de la paternidad de Dios. Dios es un padre para los huérfanos, dice la Biblia. Si tú te sientes como un huérfano, alguien solo, alguien abandonado, alguien que ha sufrido mucho y que siempre has necesitado un padre, Dios quiere decirte hoy que Él quiere ser un padre para ti. Él es un padre para los que se sienten huérfanos. Venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo y a través de ese sacrificio, de esa decisión de recibir a Jesucristo, somos adoptados. Entonces venimos a ser hijos de Dios por adopción cuando invitamos a Jesucristo a venir a nuestra vida como Señor y Salvador. En ese momento, y gracias al sacrificio de Cristo, quien pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios.
Jesucristo dijo que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, el único que nos puede llevar al Padre y nos convertimos en sus hijos por adopción es Jesucristo. Es a través de Jesucristo. De hecho, me encanta este texto y lo leo muy seguido porque me gusta repetirlo y repetirlo en mi vida y que lo tengamos bien presente. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le recibiste en tu corazón, dice que Él te dio la potestad, en otras palabras, el derecho de ser convertido en un hijo de Dios. Cuando Cristo es recibido en nuestra vida como Señor y Salvador, la Biblia enseña que recibimos la adopción como hijos y empezamos a disfrutar los privilegios de ser hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios. El libro de Romanos capítulo 8, verso 14 al 17 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí encontramos varias cosas bien interesantes. Primero dice el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. O sea, Dios no quiere que tú seas esclavo de nada o a nada. Porque la esclavitud solamente te va a llevar a experimentar muchas cosas que te van a lastimar y vas a sentir temor. Pero dice el Señor que Él te ha dado, no te ha dado un espíritu de esclavitud, no has recibido un espíritu de esclavitud, sino que has recibido el espíritu de adopción. Tenemos la certeza de que somos hijos de Dios gracias a que cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a tu vida. Tú abres tu vida, tú invitas a Jesucristo a venir a tu corazón. Dice que viene el Espíritu Santo a tu vida y el Espíritu Santo te sella. Propiedad de Dios, hijo de Dios. Ahora pone el Espíritu Santo en ti. Ahora tengo Padre. Tengo Padre. El Espíritu te sella, hijo de Dios, hijo del Padre Celestial. Y entonces recibes la adopción. Y por esa adopción dice, y gracias a que lo sentimos por el Espíritu Santo en nuestra vida, clamamos: Abba, Padre. Que en otras palabras significa papá, papito. Y dice entonces el apóstol Pablo que los creyentes claman Abba, Padre. Los cristianos claman Abba, Padre. Antes que dirigirte a Dios de cualquier otra manera, Dios quiere que te dirijas diciéndole: papá, papi, Abba, Padre. Si tú tuviste un papá al cual le podrías decir papá o papi, yo creo que va a ser más fácil para ti entender esto, ¿verdad? Porque tu padre fue tan abierto que tú tuviste esa confianza y esa seguridad de llegar y decirle papá o papi. Una de las pocas reglas, una de las reglas, no pocas, no sé cuántas he puesto, ¿verdad? Pero una de las reglas que siempre les he puesto a mis hijas desde que estaban muy chiquitas y empezaron a hablar es que a mí no me gusta que me digan apá. Yo siempre les digo papá o papi. Sería excelente, ¿verdad? Para mí sería maravilloso, sí. Pero siempre quiero que me digan papá. Creo que esta es una expresión que denota más cercanía, o que yo me hago sentir, que yo siento que estoy más cerca de mis hijas y que ellas se sienten con más confianza acercarse a mí. Así creo que Dios anhela que nosotros sintamos la confianza de decirle papá, papi. Porque aun cuando le decimos padre, ¿verdad? Muchos pueden verlo como una señal de cierta distancia. Y si ese es tu caso, si tú sientes que aún necesitas profundizar más, dile papá. Dios va a estar feliz de que le digas papá. Y dice que el mismo Espíritu, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, solamente cuando estamos seguros de que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo en nosotros, es cuando empezamos a sentir esa libertad de decirle
papá o papi. ¿Sí? Mi oración es que el Espíritu te dé esa libertad y que tú puedas ver a Dios como tu papi, tu papá, y que puedas hablarle así, que puedas cantarle así, papá, papi. Que cuando adores a Dios no sea por poses que imitas de otros o para verte bien con la gente o para creer que con esas poses solemnes tú vas a agradar más a Dios. Dios quiere que tú le digas papi, papá. Quiero terminar con esto, la primera charla de esta serie. Quiero platicarte una historia antes de terminar. Hace un tiempo, la casa de una viuda muy rica se incendió. Y esta señora muy rica, murió en el medio del fuego. Y mientras los bomberos trataban de controlar las llamas, se dieron cuenta que el hijito de la señora, de esta señora rica, que tenía en ese tiempo 5 años de edad, todavía estaba dentro de la casa. No había forma de llegar al niño para los bomberos. Veían que estaba muy fuerte la llama, el niño estaba en una zona donde era difícil llegar, las escaleras ya se habían caído y el edificio no tenía ascensor. Y no había, según los bomberos, cómo llegar al niño. Solo un hombre que pasaba por aquel lugar vio la escena y de repente este hombre sin pensar observó un tubo al lado de las llamas que llegaba a la ventana donde se había asomado el niño. Nadie podía tocar el tubo por lo mucho que se había calentado con el fuego, pero aquel hombre no lo pensó. Vio al niño, vio la necesidad, vio el tubo y valientemente se deslizó por el tubo. Se quemó todas las manos y llegó hasta donde estaba el niño y le salvó la vida. 1 año y medio más tarde, se ventilaba en la corte quién calificaba para adoptar al niño. El niño se había quedado sin mamá y entonces estaban viendo quién iba a adoptar al niño. Y esa persona que lo adoptara se convertiría automáticamente en el administrador o administradora de toda la riqueza que la mamá le había heredado al niño. Y muchos solicitaron, ¿verdad? Llegaron a solicitar esto, demostraron lo que creían ellos que era necesario para calificar y poder adoptar al niño. Algunos demostraron su trayectoria, algunos demostraron sus negocios que tenían, su solidez financiera, su riqueza, su estabilidad matrimonial, etcétera. Pero a ninguno el niño lo aprobó. Y esto era porque esa era una condición que estaba estipulada, que el niño tenía que aprobar a quien lo adoptara. Entonces el juez, viendo que el niño no aprobaba a alguien que no reunían las condiciones, el juez vuelve a llamar a quienes habían asistido para que probaran si eran aptos para adoptar al niño. Y si el niño les aprobaba, pues entonces podían recibir la adopción. De repente, en medio de eso que llama el juez, entra a la sala un hombre desconocido y empieza a caminar lentamente hacia adelante con las manos dentro de los bolsillos. Y el juez le pregunta, ¿quién es usted? Pues, ¿qué hace aquí, verdad? Y él le respondió, señoría, yo no tengo riquezas, no tengo negocios que me hagan competir contra los otros que están aspirando para adoptar al niño. Y el juez le dijo, pues entonces, ¿qué está haciendo aquí? Y él le dijo, si está aquí, tiene que mostrar alguna razón que demuestre que realmente quiere adoptar al niño. Y el señor le dijo, sacó las manos de la bolsa y le dijo, solo tengo estas muestras de amor abnegado. Y cuando hizo esto, mostró sus manos que estaban blancas, quemadas y deshechas por el tubo. Era el joven que había salvado al niño deslizándose por ese tubo caliente. Cuando el niño ve a este hombre y muestra sus manos, lo reconoce. Reconoce que es el joven que le salvó la vida 1 año y medio atrás. Y con sus lágrimas en los ojos, corrió, lo abrazó y el juez dijo, adopción. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Dios quiere recordarte que Él te ha amado tanto que pagó el precio de tu libertad. Él sufrió en su mismo cuerpo físico el pago que tú merecías por tus pecados y lo hizo por amor a ti. Así que Dios quiere recordarte
que Él es tu Padre. Y por lo tanto, tú nunca más serás un huérfano en esta tierra. Él tiene preparadas cosas buenas para darte. Dios quiere decirte que lo mejor está por venir para ti. Sus hijos somos herederos de grandes promesas. Y no en el futuro, ya desde ahora. La Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 7, verso 11, y vamos a leer el último texto de este día. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esas son palabras de Jesús. Dios te dice hoy que nunca más estarás solo en esta tierra ni en la eternidad. Tu Padre Celestial estará contigo siempre. Tú fuiste ideado por Dios, así que no eres un accidente. Tú eres el tesoro de Dios. Así como tú tal vez les has sentido a tus hijos como tu mayor tesoro, tú eres el mayor tesoro de Dios. Tu Padre dice: ese es mi hijo. Cuando tú le honras con tus labios y con tu vida, dice: ese es mi hijo. Tu Padre es feliz y comparte tus logros, y tu Padre también te respalda y te alienta y te ayuda cuando fracasas, te levanta cuando fracasas. Hoy vimos que tenemos un Padre celestial y que nuestro Padre es el mejor Padre que podamos imaginar. Todavía a lo mejor no conocemos lo maravilloso que es nuestro Padre. Nos falta mucho por conocer lo maravilloso que es nuestro Padre. La próxima semana vamos a empezar a hablar de algunas características de nuestro Padre. ¿Cómo es nuestro Padre? Para que podamos conocer más y enamorarnos más de nuestro Padre Celestial. Quisiera terminar haciendo 2 oraciones hoy. La primera, quisiera orar por aquellos que nunca han invitado a Jesús a ser su Salvador y el Señor de su vida. Dios quiere que a través de recibir a Cristo, tú recibas hoy la adopción de hijo, porque Él quiere que disfrutes de todo lo que Él ha preparado para ti. Y si tú tomas esta decisión hoy o al ver esta transmisión, quiero decirte que tu vida va a cambiar. Porque entonces dejarás de sentirte como huérfano, como solo, sin esperanza, y tendrás la certeza de que tienes un Padre celestial que nunca te va a dejar solo. Así que si tú quieres un cambio en tu vida hoy, si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque te recuerdo que a través de Jesucristo recibimos la adopción de hijos de Dios, yo te voy a invitar a que allí en tu casa cierres tus ojos y que hagas esta oración a Dios con todo tu corazón. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de orar a ti hoy. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que tengo un Padre que me ama, que tú quieres ser el Padre que me ama y quieres perdonar mis pecados. Y hoy vengo a ti arrepentido de no haber caminado contigo en el pasado. Quiero pedirte que me perdones. Hoy quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que a partir de hoy tú dirijas mi vida. Yo quiero dejar que tú dirijas mi vida, Señor. Enséñame cómo es caminar como un hijo tuyo, Señor. Te pido todo esto y te doy gracias por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esto, si tú tomaste esta decisión, quiero felicitarte, porque la Biblia dice que tú tienes la autoridad, has recibido la autoridad, el derecho de ser considerado un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te ha sellado y ha puesto en ti ese sello que dice Hijo de Dios. Felicidades, Dios te bendiga. Tu Padre no te va a dejar solo. Yo te animo para que sigas buscando a Dios, sigas tratando de conocerle más y sigas pidiéndole que te ayude a caminar como un hijo de Dios. La segunda oración que quiero hacer hoy es para aquellos cristianos que hoy no se sienten como hijos. Hoy no se sienten como esos hijos amados. Quisiera orar por aquellos cristianos que necesitan el abrazo de su Padre hoy. Quisiera orar por aquellos cristianos que necesitan la ayuda de su Padre hoy. Quisiera orar por aquellos cristianos que necesitan el consejo de su Padre hoy. Yo quiero orar para que tú puedas sentir
que el Padre quiere ayudarte hoy, quiere estar contigo, quiere que tú lo experimentes hoy. Cierra tus ojos, por favor, y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por tu iglesia, para que cada uno de los que está en su corazón anhelando experimentarte como Padre hoy, Señor, pueda hacerlo. Espíritu Santo, yo te pido que vengas, traigas consuelo al que lo necesita, traigas sabiduría al que la necesita, traigas valentía al que la necesita, traigas seguridad al que la necesita y cualquier cosa que esté necesitando cualquier hijo tuyo, Señor, Padre, tú vengas y des esas cosas, esas buenas cosas que tú has preparado para ellos, Señor. Yo los pongo en tus manos y te pido que tú estés, que ellos estén permitiendo que tú estés en sus vidas, bendiciéndolos y acompañándolos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.